Muchos creen que todos los cristianos serán arrebatados, pero la Biblia dice otra cosa. Hoy vamos a exponer una verdad que ha sido ignorada, minimizada e incluso ridiculizada. No todos los que se dicen creyentes verán el arrebatamiento. Y esto no es una opinión, es una advertencia directa del cielo. ¿Has sentido que tu fe está estancada? ¿Que asistes a la iglesia, pero tu alma sigue vacía? ¿Te preguntas por qué ya no sientes la presencia de Dios como antes? Este mensaje es para ti. Vamos a recorrer 7 razones bíblicas, profundas y reveladoras por las cuales muchos serán dejados atrás, mientras otros, en silencio, serán tomados por el Espíritu. No estamos aquí para condenarte, sino para despertarte. Si este tema toca algo en tu corazón, comenta abajo. Dime desde qué país estás viendo este video. Nos alegra ver cómo estas revelaciones están llegando a tantas almas sedientas por la verdad en diferentes rincones del mundo. Tus comentarios nos ayudan a seguir trayendo luz a quienes aún están en tinieblas. Y si estás aquí por primera vez, suscríbete ahora mismo. Este canal no es como los demás. Aquí hablamos de lo que muchos callan, revelamos lo que muchos ocultan y encendemos tu espíritu con verdades eternas que pueden transformar tu destino. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu eternidad. Hay quienes confunden la profundidad de la fe con la intensidad de una emoción. Se estremecen en la alabanza, lloran durante una prédica y levantan las manos con fervor, pero al salir del templo, sus pasos no reflejan obediencia ni transformación. Esta forma de vivir la fe es como construir una casa sobre la arena. Cuando sopla el viento de la prueba, cuando la oscuridad se cierne sobre el alma, todo se desmorona. El arrebatamiento, ese evento glorioso y misterioso prometido en las profecías bíblicas, no es para los que buscan sentir algo momentáneo, sino para los que han edificado su vida sobre la roca firme de Cristo. Una fe emotiva puede ser el inicio, pero jamás debe ser el fin. La Escritura nos muestra una y otra vez que el caminar con Dios implica más que lágrimas en un culto. Moisés no fue movido por emociones cuando enfrentó al faraón. Fue guiado por una revelación profunda, por una convicción que ardía en su espíritu como fuego inextinguible. Daniel no se doblegó por sentimientos, sino por una fe inquebrantable que lo llevó al foso de los leones con los ojos puestos en la salvación eterna. Las emociones fluctúan, pero el alma que ha conocido verdaderamente al Mesías se aferra con toda su fuerza, incluso cuando no siente nada. Esta es la diferencia entre los que serán llevados y los que quedarán cuando suene la trompeta. En tiempos como los nuestros, donde los rituales religiosos se han mezclado con espectáculos y las herejías se visten de mensajes motivacionales, el creyente debe discernir. ¿Estoy siendo alimentado por la palabra viva o simplemente busco un estímulo emocional? El enemigo sabe cómo disfrazar la mentira con símbolos sagrados. Cultos centrados en la autoayuda, canciones vacías de contenido bíblico y líderes que prometen milagros sin llamar al arrepentimiento. Todo esto adormece las almas y las aleja de la verdadera redención. No es casualidad que Jesús advirtiera en su testamento eterno: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y yo les diré, no os conozco. Los santos del pasado sabían algo que hoy se nos escapa. La fe no es sentir, es permanecer. En medio de la persecución, del hambre, del desprecio, ellos oraban, ayunaban y seguían predicando el Evangelio. Eran mártires que no negociaban su creencia por la comodidad. Hoy, sin embargo, muchos abandonan la cruz al primer viento contrario. Se dejan llevar por lo que sienten y no por lo que creen. No es de extrañar que la Biblia diga que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Esta frialdad espiritual, nacida del exceso de emoción sin compromiso, será una causa de exclusión del arrebatamiento. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, no actores de una fe teatral. Y así, el que solo vive de emociones va perdiendo la capacidad de discernir entre lo eterno y lo temporal. Su lámpara, símbolo de vigilancia espiritual, se apaga lentamente. Cree que todo está bien porque siente bonito en la iglesia, pero su vida carece de frutos. La fe auténtica produce obediencia, transforma decisiones
y resiste en el día del juicio. Quien quiera estar entre los que serán tomados y no dejados, debe salir del terreno movedizo de los sentimientos y entrar en la solidez de la palabra, porque vendrá el día más pronto de lo que muchos creen en que la trompeta sonará, y solo aquellos cuyas almas estén encendidas por el Espíritu serán levantados. Y así, pasamos al siguiente grupo en riesgo espiritual, aquellos que viven una doble vida ante los ojos de Dios. Existe una realidad silenciosa que carcome las iglesias desde dentro, la doble vida espiritual. Es esa contradicción entre lo que se profesa públicamente y lo que se practica en secreto. Hay quienes levantan las manos en oración los domingos, pero el lunes su corazón está lleno de lujuria, envidia, mentira y orgullo. Son como sepulcros blanqueados. Por fuera parecen santos, pero por dentro albergan muerte espiritual. La Biblia nos advierte que Dios no puede ser burlado, no se impresiona con rituales, ni se deja engañar por apariencias. El juicio divino pesa sobre los que viven en hipocresía, y en el día del arrebatamiento, muchos que parecían irreprensibles serán dejados atrás, porque sus obras no coincidían con sus palabras. En los evangelios vemos cómo Jesús confrontó con severidad a los fariseos, no por sus errores doctrinales, sino por su duplicidad espiritual. Ayunaban, daban limosnas, oraban en público, pero todo era una actuación. Su interior estaba lejos del Espíritu de Dios. Hoy, esa misma actitud se ha infiltrado en muchos creyentes que aparentan santidad mientras viven atados a pecados ocultos, pornografía, codicia, adulterio emocional, vicios, rencores y prácticas ocultistas disimuladas. La santidad no es un disfraz, es una transformación profunda, y aquellos que no han renunciado a su doble vida están negando con sus actos el poder de la cruz, rechazando la redención y jugando con su salvación. La doble vida crea un terreno fértil para posesiones, oscuridad espiritual y herejías disfrazadas de doctrina. Es como abrir una ventana al infierno mientras se canta Aleluya. ¿Cómo puede un corazón dividido albergar al Espíritu Santo? Jesús fue claro, no se puede servir a dos señores. Y sin embargo, muchos insisten en querer abrazar el pecado con una mano y con la otra levantar la Biblia. Pero ese templo interior dividido terminará derrumbándose. El arrebatamiento será un evento de purificación, un filtro celestial que separará a los que fueron fieles de los que solo actuaron como tales. Dios no busca perfección externa, sino integridad del alma, fe genuina y una vida coherente entre lo privado y lo público. Un ejemplo revelador se encuentra en la historia de Ananías y Zafira. Fingieron una entrega total a Dios, pero guardaron parte para sí. Querían reconocimiento sin sacrificio, honra sin verdad, y murieron bajo juicio divino en el mismo templo. Así también muchos hoy quieren aparentar una vida de oración, fe y milagros, pero su altar está vacío y su oración es hueca. Los santos verdaderos no son los que impresionan desde el púlpito, sino los que en lo secreto luchan contra sus pecados, se humillan y buscan a Dios con lágrimas de arrepentimiento. El día del juicio no será por cantidad de seguidores ni por apariencias en redes sociales, sino por la verdad que habita en lo más íntimo del corazón. El apóstol Pablo nos insta a examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Esta autoevaluación constante es la medicina contra la doble vida, porque mientras el alma se acomoda en la rutina religiosa sin transformación, el espíritu se va apagando, y el que no está encendido no será arrebatado. El arrebatamiento no es un premio para los más carismáticos, sino una recompensa para los íntegros, los que han luchado con su carne, vencido al mundo y caminado con Dios en espíritu y en verdad. Aquellos que han vivido de apariencias se quedarán, y entonces entenderán que el juicio no se basa en lo que el hombre ve, sino en lo que el cielo conoce. Y ahora, avancemos hacia otro grupo igualmente en riesgo, los que ignoran las señales proféticas del tiempo final. Hay una alarma sonando en el mundo espiritual, pero muchos cristianos viven como si no escucharan nada. No es que Dios no esté hablando, es que su pueblo ha dejado de prestar atención. El desconocimiento de las profecías bíblicas ha sumido a muchos creyentes en un letargo espiritual peligroso.
Como en los días de Noé, comen, beben, se casan, pero no disciernen los tiempos. El arrebatamiento no será una sorpresa para quienes caminan con discernimiento, pero sí tomará desprevenidos a aquellos que han cerrado sus oídos a las revelaciones que claman desde las Escrituras. Ignorar las señales es como apagar la alarma mientras la casa se incendia, y el fuego ya comenzó. La Biblia está repleta de advertencias, símbolos y misterios que anuncian el fin de los tiempos: guerras, pandemias, terremotos, apostasía, persecución a la fe, la restauración de Israel. Y sin embargo, miles de creyentes prefieren predicaciones que solo hablen de bendiciones materiales. El alma se alimenta de revelación, no solo de motivación. Desconocer las profecías es como caminar en un campo de batalla con los ojos vendados. ¿Cómo prepararse para lo que viene si ni siquiera se reconoce lo que ya está aquí? Las noticias, los gobiernos, los avances tecnológicos, incluso los movimientos culturales, todo está gritando que nos acercamos al clímax apocalíptico, pero muchos prefieren el silencio cómodo al llamado profético que confronta. El apóstol Pablo escribió que no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Esa declaración es un regalo para quienes escudriñan la Biblia, oran con entendimiento y buscan al Espíritu Santo para interpretar los tiempos. Pero para los que desprecian el estudio de las profecías, que consideran complicadas o irrelevantes, hay un peligro latente: quedarse dormidos justo cuando el esposo está por llegar. Las vírgenes insensatas no fueron rechazadas por maldad, sino por falta de preparación. Sus lámparas estaban apagadas. Así también están muchos hoy, entretenidos con rituales, distraídos con el mundo, sin aceite espiritual, sin visión celestial. En las iglesias modernas, hablar de juicio, apocalipsis, señales o castigos divinos se considera pesado. Muchos líderes han reemplazado las trompetas de advertencia por flautas de entretenimiento, pero un verdadero siervo no puede callar cuando el cielo ruge. Las profecías no son para asustar, sino para preparar. Dios, en su infinita misericordia, dejó un mapa en las Escrituras para que no caminemos a ciegas. El que no lo estudia, no lo conoce, y el que no lo conoce, no estará listo. El Mesías no vendrá como muchos esperan. Vendrá como ladrón en la noche, y solo los vigilantes, los que velan y entienden, estarán listos para ser levantados. Por eso, despertar al conocimiento profético no es una opción, es una urgencia. El arrebatamiento será como un relámpago que atraviesa el cielo, inesperado para los distraídos, glorioso para los preparados. El que ignora las señales es como el centinela que se duerme en su puesto. Dios no hace nada sin antes revelarlo a sus siervos los profetas. Y hoy, esa revelación está más accesible que nunca. En la Biblia, en sueños, en visiones, en las noticias, en los eventos globales que gritan cumplimiento. Quien no presta atención, se queda. Y así, llegamos a otro de los grandes obstáculos del alma: el rechazo del arrepentimiento genuino. Uno de los errores más peligrosos del cristianismo moderno es suplantar el arrepentimiento por asistencia religiosa. Multitudes llenan templos cada domingo, levantan sus manos, cantan con fervor, pero sus corazones siguen endurecidos. Creen que por estar presentes físicamente ya están en paz con Dios. Sin embargo, el arrepentimiento verdadero no se trata de una emoción momentánea, ni de una costumbre religiosa. Es un cambio radical de mente, de dirección y de vida. Sin ese sacrificio interior, sin ese grito del alma que reconoce su pecado y clama por redención, no hay salvación. Y sin salvación, el arrebatamiento será solo una historia que vieron pasar desde afuera. La Biblia está repleta de ejemplos de arrepentimiento genuino. David rasgando su corazón tras su pecado con Betsabé, el hijo pródigo volviendo con humildad a los brazos del Padre, incluso Nínive entera postrada ante la advertencia profética de Jonás. El arrepentimiento no es debilidad, es el poder que quiebra las cadenas invisibles del alma. Sin embargo, muchos creyentes hoy han reemplazado esa verdad por una fe superficial, cómoda, sin exigencias. Prefieren un evangelio sin cruz,
sin sacrificio, sin juicio, pero un evangelio sin arrepentimiento no tiene sangre, no tiene poder, no tiene resurrección. Es solo un ritual vacío, un símbolo sin sustancia, una religión que no salva. Cuando una persona se rehúsa a arrepentirse, endurece su espíritu. Aunque escuche 1000 sermones, su alma no es transformada. Aunque ore, sus palabras no suben. Aunque diga que cree, su vida lo contradice. Este rechazo al arrepentimiento genuino abre puertas al pecado recurrente, al engaño espiritual, a los cultos sin espíritu. Se convierte en una herejía silenciosa que adormece la conciencia. Y así, muchos se engañan a sí mismos creyendo que están preparados, cuando en realidad sus lámparas están vacías. El Espíritu Santo no puede habitar en un corazón que justifica su pecado. La confesión sin transformación es solo teatro religioso, y Dios no participa en espectáculos. Jesús no vino solo a sanar ni a hacer milagros. Su primer mensaje fue claro: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue también el clamor de Juan el Bautista, el precursor del Mesías. Pero en muchas iglesias de hoy, esa palabra, arrepentimiento, ha sido omitida, suavizada o ridiculizada. Se ha confundido con legalismo, cuando en realidad es el camino hacia la redención y la verdadera libertad espiritual. El juicio final no considerará cuántas veces asististe al templo, sino si tu alma fue lavada por la sangre del Cordero a través del arrepentimiento. El arrebatamiento no se basa en costumbres, sino en corazones transformados. Por eso, el llamado sigue vigente. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El arrepentimiento genuino es urgente, no negociable. No es una etapa opcional del camino cristiano, es la puerta de entrada. Rechazarlo es rechazar la cruz, es despreciar el sacrificio, es ignorar el testamento eterno que nos fue dado. El día del arrebatamiento no habrá tiempo para improvisar conversiones. Será como en los días de Lot: quienes dudaron, quedaron; quienes obedecieron fueron salvos. Y así, pasamos a otro obstáculo que impide volar cuando suene la trompeta: el amor por el mundo más que por Dios. El corazón del ser humano fue diseñado para adorar. Siempre se aferra a algo, a una creencia, a una persona, a una pasión. Pero cuando ese amor se dirige más hacia el mundo que hacia Dios, algo sagrado se rompe dentro del alma. El apóstol Juan lo dijo sin rodeos: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Muchos cristianos, sin darse cuenta, han cambiado la cruz por el confort, la fe por la fama y el altar por el entretenimiento. El resultado es un alma dividida, tibia, distraída, incapaz de discernir el sonido de la trompeta cuando llegue el arrebatamiento. ¿Cómo volar hacia lo eterno si las cadenas de lo material siguen atadas al corazón? Este amor por el mundo no siempre se manifiesta en pecados escandalosos. A veces es más sutil: una obsesión con las redes sociales, una necesidad constante de aprobación, una dependencia emocional de las cosas temporales. Todo aquello que roba el primer lugar que le pertenece a Dios es, en esencia, un ídolo. Y la idolatría no solo es adorar imágenes, es poner cualquier cosa por encima de la voluntad divina. Cuando el alma se alimenta más del placer que de la oración, cuando se prefiere el aplauso humano antes que el testimonio del Espíritu, se está apagando la llama que debería mantener la lámpara encendida. Y sin aceite, nadie será arrebatado. La Biblia nos advierte sobre Demas, un discípulo cercano a Pablo, que lo abandonó porque amó más este mundo. Esa historia, aunque breve, es profundamente reveladora. No fue un enemigo de Dios, no fue un impío declarado, fue alguien que empezó bien, pero terminó seducido por lo terrenal. Hoy hay muchos Demas modernos, gente que comenzó con pasión, con fe, con compromiso, pero lentamente se fue apagando por amor al dinero, al éxito, al placer, a relaciones tóxicas, a estilos de vida que contradicen el espíritu del Evangelio. La cruz se volvió incómoda y prefirieron la comodidad, pero quien no carga su cruz cada día no es digno del reino. Jesús enseñó que no se puede servir a dos señores. El corazón humano no está diseñado para amar a Dios a medias. Él exige entrega total, devoción sin reservas
una pasión que lo coloque por encima de todo. Amar al mundo es enamorarse de lo que perece, es invertir el alma en un sistema que será juzgado, que arde con lujuria, que se opone a los principios del reino. Los que aman el mundo serán dejados con él cuando venga el juicio, pero los que han negado sus deseos para abrazar la voluntad de Dios serán levantados. El arrebatamiento es para los que viven como extranjeros aquí, no para los que hicieron del mundo su hogar. La lámpara encendida que menciona Jesús no es solo oración y vigilia, es también renuncia. Renunciar a lo que nos ata, a lo que contamina, a lo que ocupa el lugar de Dios. El amor por el mundo apaga el discernimiento, adormece el espíritu y nos hace perder sensibilidad a la voz del cielo. ¿Cómo escuchar la trompeta si el corazón está lleno de ruido? Por eso hoy es tiempo de revisar nuestras prioridades, porque si el día del arrebatamiento nos encuentra más enamorados del mundo que de Dios, seremos como la esposa de Lot, miraremos hacia atrás y nos quedaremos. Y así, nos acercamos a otra señal alarmante de los tiempos finales, el desprecio por la santidad. Vivimos en una era donde la palabra santidad ha sido distorsionada, ignorada o incluso ridiculizada. Para muchos cristianos contemporáneos, hablar de santidad suena anticuado, legalista o extremo, pero el cielo no ha cambiado su estándar. Sin santidad, nadie verá al Señor. Esa declaración no es simbólica, ni está sujeta a interpretación cultural. Es un principio eterno, inmutable, grabado en el espíritu de las Escrituras. El desprecio por la santidad es, en realidad, un desprecio por el carácter mismo de Dios. Y quienes han dejado de perseguir la santidad, también han dejado de prepararse para el arrebatamiento. No serán hallados dignos en el día glorioso. Este desprecio comienza, muchas veces, con una malinterpretación de la gracia. Se predica que Dios ya lo perdonó todo, y entonces algunos se sienten libres para pecar sin consecuencias. Pero la gracia no es licencia para pecar, es poder para vencer el pecado. Cuando un creyente justifica su desobediencia diciendo, Dios conoce mi corazón, está revelando que ya no le teme. La santidad no se trata de perfección, sino de separación. Es vivir de tal manera que el mundo reconozca que hay algo diferente en ti, una luz, una paz, una obediencia que solo pueden venir del Espíritu Santo. El alma que desprecia esto está caminando peligrosamente hacia la oscuridad. En la historia de la Biblia, Dios siempre ha apartado a los suyos. No eran los más talentosos ni los más visibles, sino los más consagrados, los que vivían en oración, los que ayunaban, los que lloraban por los pecados del pueblo. Hoy, sin embargo, muchos se conforman con una fe tibia, con un cristianismo diluido por el entretenimiento, por las modas, por las ideologías del mundo. La santidad ha sido reemplazada por la relevancia. Se busca ser aceptado más que ser obediente. Pero en el día del juicio, no será el mundo quien decida quién es digno de ser arrebatado, sino el Cordero, que examina las almas con fuego. La santidad es un escudo contra las tinieblas, un perfume que atrae la presencia divina, un testimonio que sacude corazones. Los santos no son perfectos, pero sí determinados. Se caen, sí, pero se levantan con arrepentimiento. No negocian sus principios, no se mezclan con el pecado, no coquetean con la oscuridad. Hoy más que nunca se necesita un pueblo separado, radical, lleno del Espíritu, porque cuando suene la trompeta, solo los que hayan sido marcados por la santidad serán reconocidos por los ángeles. El juicio comenzará por la casa de Dios, y no habrá excusas. Nadie podrá decir no sabía, porque la Biblia ha sido clara desde el principio. Por eso, despreciar la santidad es despreciar la preparación. El arrebatamiento no será para los más populares, sino para los más consagrados, los que no se avergüenzan de vivir en obediencia, aunque el mundo los rechace, aquellos que limpian sus vestiduras con la sangre del Cordero y caminan cada día buscando agradar a su Señor. El que desprecia la santidad está apagando su luz, cerrando su oído al Espíritu y arriesgando su eternidad. Y así, nos acercamos al último y crucial factor que puede dejar a muchos fuera del arrebatamiento: la falta de vigilancia espiritual.
Jesús no dejó lugar a dudas cuando dijo: «Velad, porque no sabéis el día ni la hora». Esa advertencia no era poética ni simbólica. Era un llamado urgente a una vida de vigilancia constante. Sin embargo, muchos creyentes han bajado la guardia. Se han acostumbrado a una rutina espiritual sin pasión, a una fe sin fuego, a una vida religiosa sin expectativa del regreso de Cristo. Esta tibieza, esta falta de vigilancia, es una de las causas más peligrosas por las cuales muchos no verán el arrebatamiento, porque cuando la trompeta suene, solo los que estén despiertos espiritualmente la oirán. Los dormidos seguirán soñando hasta que sea demasiado tarde. La vigilancia espiritual no es paranoia ni legalismo, es mantener el corazón sensible, el espíritu alerta y la vida alineada con los tiempos proféticos. Es vivir cada día como si fuera el último, como si Cristo pudiera aparecer en cualquier momento. Muchos han sido seducidos por la distracción, redes sociales, entretenimiento, preocupaciones mundanas, debates sin fruto. Estas cosas, aunque no sean pecaminosas en sí mismas, adormecen el alma. Y un alma dormida es vulnerable al engaño, a las herejías, a los cultos sin verdad. El enemigo no necesita que renuncies a tu fe, solo que te adormezcas lo suficiente para que no notes cuando se cumplan las revelaciones bíblicas. El mismo Jesús reprendió a sus discípulos por no poder velar ni una hora con él. Esa escena en Getsemaní revela mucho sobre la condición humana. Incluso los más cercanos a Cristo pueden quedarse dormidos si no están fortalecidos por el Espíritu. Hoy más que nunca, se necesita una iglesia despierta, sobria, fervorosa, porque las señales del fin están delante de nuestros ojos. Guerras, desastres naturales, leyes anticristianas, confusión espiritual, persecución creciente, y aún así, muchos siguen como si nada pasara, como si el juicio eterno no fuera real. Pero Dios no retarda su promesa, y el Mesías viene por los que le esperan con anhelo. Las parábolas del reino son una escuela de vigilancia. Las vírgenes prudentes llevaban aceite extra. El siervo fiel estaba trabajando cuando llegó el Señor. El atalaya no dormía sobre el muro. Todos ellos representan una actitud de espera activa, no pasiva. Vigilar no es solo orar, es vivir con propósito, con visión profética, con disciplina espiritual. La vigilancia es un acto de amor. Quien ama a Cristo espera su regreso, y quien espera, se prepara. El que no vigila, demuestra con su vida que no cree realmente que el regreso es inminente. Y sin fe, es imposible agradar a Dios. Sin vigilancia, es imposible ser hallado digno de escapar del juicio que vendrá. Así llegamos a una conclusión espiritual que no puede ser ignorada. El arrebatamiento no es un premio por religiosidad, es la recompensa a una vida despierta, sobria y en comunión con el cielo. Los que se burlan de la vigilancia espiritual ya están ciegos, aunque tengan ojos. Los que posponen su preparación son como los que construyen sobre arena. Pero los que vigilan, los que oran, los que claman, los que se consagran, serán como Elías, arrebatados en gloria, porque el arrebatamiento no es un mito, es una promesa, y pronto se cumplirá. Ahora que hemos recorrido estos 7 puntos de advertencia espiritual, es tiempo de anunciar esta verdad con poder desde el principio. ¿Y tú? ¿Estás listo para el arrebatamiento? ¿O solo crees que lo estás? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero saber si este mensaje te confrontó, si te hizo pensar, si te despertó espiritualmente. Tu voz importa, y tus palabras pueden tocar otras almas que también necesitan volver a la vigilancia. Si este contenido te habló al corazón, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesite esta advertencia profética. La verdad debe correr antes de que sea demasiado tarde. Y no olvides decirnos qué otros temas te gustaría que abordáramos en el próximo video. ¿Qué misterio, qué revelación, qué verdad bíblica te inquieta el alma? El tiempo se acaba, pero aún hay esperanza para el que quiere ver la gloria.